Buenos días, hoy vamos a ver la parte de integración de fracciones racionales y más en específico en este ejemplo factores lineales distintos, ¿no? Que es el poder integrar una función racional. Cuando nosotros decimos racional estamos haciendo, nos estamos refiriendo a un cociente, ¿no? En este caso, un cociente de polinomios o un cociente de funciones algebraicas, es decir, 7x más 9 sobre x al cuadrado más 8x más 15. ¿Sí? Y bueno, eso sería la parte de racional, ¿no? Una razón en este caso. Nosotros no hemos visto este tipo de integrales, ¿no? Generalmente cuando teníamos algo similar, lo que hacíamos era con la parte de abajo, con la parte del numerador, agarrábamos u, derivábamos y veíamos si se podía completar el diferencial, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros tomáramos u como el denominador, sería x al cuadrado más 8x más 15. La derivada de u respecto a x sería 2x más 8. Y eso tendría que ser lo que me quedara en la parte de arriba. ¿Sí? Si lo de arriba fuera 2x más 8, entonces sí podría completar el diferencial, ¿no? Y podríamos proceder como hasta ahora lo hemos hecho, pero en este caso no es posible hacerlo. Entonces, una vez más, nos topamos con una integral que no se puede resolver por los métodos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, se ve un nuevo método para este caso. Lo primero que hay que hacer en este tipo de integrales es buscar una factorización para el denominador. Entonces vamos a tomarlo como el primer paso. Factorizamos el denominador. ¿Sí? Entonces aquí deben de recordar lo que vieron en álgebra. X cuadrado más 8x más 15. ¿Sí? Cuando yo digo factorizar, estoy diciendo factor, ¿no? Es básicamente estoy haciendo referencia a una multiplicación. Yo debo de convertir esta expresión en un producto o multiplicación. En este caso de dos expresiones. Si yo tengo un x al cuadrado, quiere decir que eso proviene de multiplicar x por x. Si yo tengo un más, en este caso quiere decir que son signos iguales, ya que menos por menos es más y más por más es más, ¿no? ¿Cómo sé si es menos por menos o más por más? Me fijo en el término del medio y veo que es positivo, entonces ambos términos deben ser positivos. Y después decimos, este 15 viene del producto de dos números que al multiplicarse den 15, como los signos son iguales, al sumarse son 8. Entonces, 5 y 3 en este caso, ¿no? O 3 y 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos una factorización para el denominador, ¿no? Si yo multiplico esta expresión, me va a devolver el x al cuadrado más 8x más 15. Este mismo ejemplo viene en el archivo que les comparto en el Blackboard para que puedan compararlo, ¿no? Y empezar. Entonces ya tenemos el denominador. Lo que sigue es expandir mi función racional o mi fracción en fracciones parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a encontrar una manera de expresar esta misma función racional o esta misma fracción de polinomios en dos o más expresiones simples, más sencillas. En este caso yo tengo dos factores, van a ser dos términos adicionales, ¿sí? Si yo tengo 7x, vamos a decir, en el paso 2 obtenemos las fracciones parciales de la expresión original, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se ve. Este tema, se me olvidaba mencionarlo, viene a partir de su página
213, fracciones parciales, integración de funciones racionales, unidad 7, ¿no? Viene una breve introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy al inicio de la sesión. Y vienen los tipos de fracciones, ¿no? Tipo 1, factores lineales distintos, que es el que estamos viendo, ¿sí? Entonces, nada más como para checar ahí, ¿no? Para que tengan dónde ir a cotejar en su libro. Tenemos la expresión 7x más 9, x al cuadrado más 8x más 15. Entonces, debe existir una manera de yo tener un par de expresiones más sencillas que esto. ¿Por qué queremos eso? Porque yo tengo esta expresión y la quiero convertir en dos fracciones algebraicas más sencillas, ¿sí? Quiere decir eso que esta integral se me va a convertir en dos integrales más sencillas, ¿no? Acuérdense siempre a la hora de que simplificamos una expresión hay que pagar un precio, ¿no? ¿Cuál es el precio? Que yo voy a tener dos integrales en lugar de una, pero dos integrales más sencillas, ¿sí? Entonces lo que digo es, yo ya tengo mi factorización, quiere decir que el denominador se puede expresar como x más 5 por x más 3, ¿sí? Y arriba deben existir algunos números a y b que yo aún no conozco y que tengo que determinar de manera que esta expresión sea igual a la de la derecha, ¿no? Entonces, básicamente, este es un problema de álgebra, ¿no? Determinar el valor de a y de b. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo voy a multiplicar ambos términos, voy a expresar el denominador como su factorización, x más 5 por x más 3, ¿no? Y ahora multiplico todo por x más 5 por x más 3, como se ve a continuación, es x más 5 por x más 3, va a multiplicar al lado izquierdo de mi expresión, 7x más 9 sobre x más 5 por x más 3. Igual a, recordamos que en una ecuación lo que se le haga al lado derecho, al lado izquierdo, se le debe hacer al lado derecho, ¿no? O viceversa. Entonces, cada término va a ir multiplicado por x más 5 por x más 3. Acá es xa por x más 5 por x más 3 sobre x más 5 más b es x más 5 por x más 3 sobre x más 3. ¿Sí? Entonces, hacemos esto y vamos así de una vez. Multiplicamos ambos términos por x más 5 y x más 3, ¿no? Al hacer esto, podemos cancelar el x más 5 del lado izquierdo con el x más 5 del lado izquierdo y el x más 3 con el x más 3. ¿Sí? El x más 5 con el x más 5 en el término con a se cancelan y el x más 3 con el x más 3 en el término con b también se cancelan. Entonces, reescribiendo todo, voy a tener del lado izquierdo 7x más 9 igual a por x más 3, que fue el término que permaneció, más b por x más 5. ¿Sí? Entonces, ¿alcanza a ver? Vamos a simplificar el lado derecho. En este caso es a por x, a por 3, 3a, b por x, bx, y b por 5, 5b. Del lado izquierdo permanece todo igual, ¿sí? Entonces, del lado derecho vemos que tenemos dos incógnitas que no sabemos cuál es su valor, la a y la b, y las que hay que determinar, ¿no? Pero también vemos que tenemos términos con x y términos constantes. Del lado izquierdo tenemos términos con x y términos constantes. Entonces, yo voy a construir un sistema de ecuaciones separando los términos que tienen x en una ecuación y los términos constantes en otra ecuación. Es decir, lo que hago es, si esta igualdad se cumple, quiere decir que ax más bx tiene que ser igual a 7x, porque son los términos que tienen la x.
Es decir, 7x es igual a ax más bx. ¿Sí? Y los términos constantes, el 9 tiene que ser igual a 3a más 5b. ¿Sí? Entonces yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, puedo plantear un sistema de ecuaciones. Lo único que hago en este caso es eliminar la x, ¿no? Solo me quedo con los coeficientes, el 7, el a y el b. Entonces, planteamos el sistema de ecuaciones, sería la parte 3. Y determinamos a y b para este caso, ¿no? Entonces yo digo, pongo mi ecuación que va a ser 7 es igual a más b. En este caso tomo otros términos, es 9 igual a 3a más 5b. Y resuelvo un sistema de ecuaciones, 2 por 2, ¿no? La manera más sencilla es eliminar, por ejemplo, si eliminamos la a, basta con multiplicar la primera ecuación por menos 3 y esto me va a quedar menos 3 por 7, menos 21 es igual a menos 3 por a, menos 3a, menos 3 por b, menos 3b y la segunda ecuación la dejamos igual, ¿no? Ahora sí, sumo término a término y digo menos 3a más 3a se elimina, ¿no? Que es básicamente por eso que multiplicamos por 3, para tener 3 y 3 aquí, que es como si tuviera un 1 y era como multiplicar por 1, ¿no? Entonces permanece igual y basta con que tengan signos contrarios. Entonces, por eso pusimos el menos 3 aquí. La segunda ecuación permanece igual, menos 21 más 9 son 12, menos 12. Y 5b menos 3b es 2b. ¿Sí? De aquí puedo despejar mi b. Puedo decir menos 12. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí está. O simplificado es 2 entre 2 son 6. Menos entre más es menos. B es igual a menos 6 en este caso. ¿Sí? Yo ya tengo el valor de b. Basta con que lo sustituya en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el valor de a. Entonces elegimos la primera, porque parece ser la más sencilla. Y ponemos 7 es igual a más menos 6. Simplificamos, 7 es igual a más por menos, menos 6. El menos 6 pasa sumando. Y tenemos que a es igual a 13. ¿No? Vamos a escribirlo de este lado. Igual a 13. ¿Sí? Y ya tenemos los coeficientes. A va a ser 13. B va a ser menos 6. Y entonces yo voy a poder escribir esta expresión como la suma de dos fracciones más sencillas. Y entonces voy a poder escribir mi integral en términos de dos integrales más sencillas. Ahora sí, decimos paso 4. Resolvemos las integrales usando las expresiones obtenidas. Las fracciones parciales, no hay que llamarlo por su nombre. Parciales obtenidas.
Entonces decimos integral de 7x más 9 sobre x al cuadrado más 8x más 5. Este es igual a 13 sobre x más 5 más menos 6, menos por más menos, lo dejamos de una vez, menos 6 sobre x más 3 de x. ¿Sí? Podemos sacar el 13 y el 6 de las integrales y nos queda 13, 1 sobre x más 5 de x menos 6, 1 sobre de x más 3. Estas expresiones, si quizás ya lo notaron, es la manera en la que aplicamos un logaritmo natural, ¿sí? Entonces, si recuerdan, podemos decir u es igual a x más 5, la derivada de u de x es igual a la derivada de x, que es 1, la derivada de 5, que es 0, entonces despejamos el de x, el de x se está dividiendo, pasa multiplicando y quiere decir que es du igual a dx, ¿no? Igualmente podemos decir v es igual a x más 3, derivada de b respecto de x es igual a 1 por la x y 0 en este caso, y db es igual a 1 por dx o simplemente dx de v. Entonces yo puedo convertir mi integral original en 13, du es igual a dx, entonces pongo du aquí, y u es todo el denominador, ¿sí? 1 sobre du, lo podemos dejar así, si gustan, menos 6, 1b de b. Entonces estas integrales, hasta Alan las puede hacer, ¿no? Es 13 logaritmo de b menos 6 logaritmo de u menos 6 logaritmo de b, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Este es igual a 13 logaritmo natural de u menos 6 logaritmo natural de b más la constante de integración. Mi variable inicial era x, entonces simplemente regreso a mi variable inicial, que es 13 logaritmo de x, valor absoluto x más 3 más 5, valor absoluto, menos 6 logaritmo natural de x más 3 más la constante de integración, ¿sí? Entonces, generalmente siempre nos van a quedar expresiones de este tipo, ¿no? Si ustedes ya están acostumbrados, y yo espero que lo estén, a hacer este tipo de integrales, pues directamente se pueden pasar a decir 13 logaritmo de x más 5, ¿no? Siempre y cuando los términos de abajo sean lineales, es decir, la x sea la 1, ¿sí? Entonces, el video se alargó demasiado, pueden checar su archivo, pueden checar el video para que puedan estudiar, ¿no?